La Escuela Bajo Sospecha, del libro La Escuela Bajo Sospecha, que está disponible en plataforma. Bueno, a título informativo les comento. Ya Tenti Fanfani es un referente en materia educativa, o sea, lo era desde la época que yo cursaba el IPA y ahí nos tenemos que remitir al siglo pasado. Incluso estuvo varias veces por Uruguay dando conferencias desde el CRAN, creo que estuvo en el mismo IPA, en la universidad también. Y bueno, y sigue siendo un referente en materia educativa. Les comento, es un sociólogo de la educación nacido en Italia, que hace muchos años que está en la Argentina y escribe en materia de educación, no solamente pensando en la Argentina, sino en la realidad latinoamericana. Yo interpreto, bueno, tal vez no, que este autor lo vieron en pedagogía o incluso en didáctica, no sé. Nosotros en mi época, en el plan nuestro, que era el plan del IPA, el plan 86, se trabajaba mucho en una materia en sociología, que ahora se llama educación, cultura y sociedad, ¿no? Se trabajaba en sociología de la educación, en pedagogía, se trabajaba mucho en didáctica, este autor también, ¿no? Y se trabajaba también en filosofía de la educación, pero estoy hablando de un plan que ya está perimido, ¿no? Sí, la primera, ahí está. Igual, como vieron que tal vez lo vean, como ha cambiado bastante el plan, que lo vean más adelante, incluso en otras materias, que yo estoy un poco perdido con los nombres, ¿no? Tal vez lo vean, sí. Bueno, pero es un autor reconocido, es un referente, tiene muchos libros, es muy potente desde lo epistemológico para hacer un preámbulo, ¿no? de qué se trata. Y en el día de mañana haces en algún proyecto, una investigación o en materia educativa, este es un referente que es realmente potente y de la misma relevancia que puede ser, no sé, otras autoras argentinas como Frigerio, Poggi y otros autores de ciencias de la educación como, no sé, por ejemplo, Pozo, Carretero, no sé si han visto algunos de estos, Ignacio Pozo, Carretero, estoy nombrando, ¿no? ¿Le suena? O sea, es un referente en la materia. Bueno, muy bien. Él plantea lo siguiente, ¿no? Y vamos a ver por qué la escuela bajo sospecha, el libro, que está muy interesante. En el capítulo 1 vieron que habla de las tensiones en el campo de la educación. Y entonces acá surge el concepto de crisis, ¿está bien? ¿Entre qué? Crisis entre lo que se pide y lo que se obtiene. Después el autor habla de la escuela ideal, ¿no? Entonces él habla de los padres adultos. No sé, supongo que varios de ustedes son padres y son adultos también, ¿no? Entonces habla de los padres adultos que dice que todo el tiempo critican, o sea, todo el tiempo dicen que el pasado fue mejor, ¿no? Y ahí aparece la idea de nostalgia. Entonces comparan a la escuela de la actualidad con la escuela de años atrás. Él habla que comparan a la escuela actual con la escuela de los 90, ¿no? Y él lo que plantea es que no se pueden comparar la escuela actual con la escuela de los 90. Estamos de acuerdo, o sea, ¿por qué? Porque las realidades sociológicas son totalmente distintas, ¿está bien? Desde el marco metodológico era totalmente diferente. En la escuela de los 90 se usaban fotocopias, no sé, el mimeógrafo, me atrevería a decir que hasta el papel carbónico, capaz que los más jóvenes no saben lo que es el papel carbónico, ¿no? De hecho, en algunas oficinas en los 90, una de las bromas a los empleados nuevos es los mandaban a lavar el papel carbónico, no sé si... Hoy por hoy la realidad es otra, están estos dispositivos, estamos de acuerdo, que nos permite de repente estar conectados con gente que está, no sé, yo qué sé, en el Chuy de repente, ¿no? Un saludo a Richard el Chuy, le mandamos también. Pero bueno, en definitiva, no, es incomparable, ¿tá? Porque la sociedad cambió. No sé si me van siguiendo esta primera idea del autor. ¿Por qué no se puede comparar la escuela actual de la escuela de los años 90? ¿Se entiende? ¿O no? Digan, pueden escribir o pueden
porque ahí ya partimos de un error conceptual, porque no, y acá nos remitimos a lo que vimos al inicio del curso, a un autor norteamericano muy potente, Thomas Kuhn. ¿Se acuerdan que él trabaja el concepto de paradigma? Lo introduce el concepto de paradigma en su libro, la estructura de las revoluciones científicas, y lo que él plantea que un paradigma sustituye a otro, ¿estamos de acuerdo? Y que los paradigmas son incomparables, no se pueden comparar los paradigmas distintos, en toda materia, ¿está bien? No, porque responden a realidades históricas completamente diferentes. Entonces no se puede decir, fue mejor, fue peor, fue diferente, ¿está bien? Digo, sí. Sí, claro, sí, la idea de nostalgia siempre está. De hecho, capaz que no en la escuela de los 90, pero en la escuela que yo iba, que ya es la escuela de los 70, digo, no se podría hacer porque en esa época nos aplicaban correctivos físicos, por ejemplo. Entonces uno viene a hablar o penitencia ya más de aspectos que pasaban en esa escuela y parecen insólitos. Bueno, pero sí, pero acontecía. Entonces, pero obedecen a épocas diferentes, ¿no? ¿Se entiende? Bien. A realidades sociológicas, no. Y esa es la idea de nostalgia, ¿no? O el fútbol era el de antes, que ahora con el VAR, bueno, esto va en esa línea, ¿no? Bien, entonces seguimos con el autor. Miren que pueden escribir, yo estoy leyendo lo que escriben, ¿no? Pueden, cuando quieran, por el micrófono también, interrumpen y manifiestan lo que les parezca respecto de lo que estamos hablando del autor, no hay problema ninguno, o sea, no. Bien, entonces, siguiendo en esa primera parte, dice que en las sociedades contemporáneas, ¿no?, la escolarización se da cada vez a edades más tempranas. Él habla de los 3 a 5 años, no habla de Latinoamérica. Bueno, en Uruguay vieron que a partir de los 4 años es perceptivo, ¿no? Acá lo que plantea Ana Rosa, cierto, una idealización de la escuela pasada, de los 90, claro, sí, bueno, no existía. El tema de la globalización, yo me atrevería a decirte que sí. Acordate que, Ana, que en los 90 ya, por ejemplo, ya se había dado para analizar acontecimientos históricos, ¿no?, de relieve. Ya estaba la perestroika, estaba Mikhail Gorbachev y ya había caído el muro, ¿no? Ya se había unificado Alemania, ¿no? Entonces yo te diría que ya eran épocas de globalización, ¿no? A ver, acá José comenta que el autor explora diversas tensiones, exacto, vamos a entrar ahora, que marcan el panorama educativo, invitando a una profunda reflexión sobre el rol de la escuela, exacto, en la época contemporánea, y que a mí me interesaba, digamos, parlamentar con ustedes, porque quien no está dando clase está siendo, digamos, practicante, ¿no? O sea, tienen un profesor adscriptor, y bueno, y vieron que el concepto de escuela que maneja el autor, o sea, Tenty Fanfani, es no solamente la escuela primaria, sino que después va un paso más allá y habla de lo que es el secundario, la educación técnica, que en el Uruguay se estaría a cargo de la UTU, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, a continuación, ¿qué plantea el tema de la validez de los títulos? Yo creo que aquí, por el tipo de la especialidad, ¿no? Ya algunos de ustedes tienen título universitario, ¿no? O sea, en mi caso, durante varios años trabajé presencialmente en el INET, arranqué hace más de 10 años, ¿no? Después, en una época, no estuve porque estuve en el IPA, ahora he vuelto, y durante muchos años tuve los grupos de administración y contabilidad, perdón. De hecho, en la primera reunión que tuvimos del ENINET, me vino a saludar
pasaron muchos años, un señor de didáctica, creo que es profesor de usted, me hizo saludar y dice, "Oh, usted fue profesor mío hace años, sí, ¿no? En las primeras generaciones, y era contador, me acuerdo. Se me fue el nombre, un señor grandote, pelo de mi edad. ¿Jorge Mateo? Sí, 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 de mi ¿Jorge edad. Mateo? Sí, sí, de mi edad, el señor de mi edad. Jorge, sí. Es didáctica de contabilidad. No, porque como la descripción y Jorge Choriné me imaginé que era él. Claro. Entonces, Sí. después una señora que también es contadora. O sea, supongo que muchos de ustedes tienen título universitario, ¿no? Estoy pensando en esas generaciones que tuve, que había varios, o contadores, economistas, de esos años, ¿no? De esas primeras generaciones que salieron del INET, ¿no? Que era presencial, todo. Me acuerdo que eran clases de legislación en la noche que salíamos tardísimo, de ahí de 12 menos 20, que estaba recontra complicada la salida. Bueno, ahora está peor, ¿no? Pero en esa época, hace muchos años, ¿no? Sí, 12 menos 20, bueno, por eso me acuerdo de esos grupos de la noche. Bueno, supongo que muchos de ustedes tienen título universitario, por eso estoy contándole Jorge, muy buen estudiante, bárbaro, impecable. Y bueno, ¿a qué quiero llegar? Que hoy por hoy lo que dice Tenti Fanfani es que se cuestiona la validez del título, sea universitario o terciario, está en cuestión. ¿Por qué? Porque toda la escuela está bajo sospecha. ¿Se entiende? O sea, entonces el título, la cartulina está cuestionada, ¿no? Entonces, el autor, ¿qué plantea? Que la escuela, el liceo, que siempre planteó el secundario, ¿no? El examen como dispositivo, ahora estamos siendo nosotros sometidos a un examen, y no me refiero solamente a las pruebas PISA, que también nos examinan, que ahí aparece la OCDE en acción, que bueno, es un tema. Ustedes lo manejan muy bien, porque el tema OCDE lo hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué plantea? La escolarización masificada, plantea el autor. ¿Qué dice? Que la escolarización masificada por sí sola, esto es interesante, no democratiza el conocimiento, o sea, que todos podamos acceder, o sea, que la educación, que es gratuita, que es universal, bueno, eso, según Tenti Fanfani, no necesariamente democratiza el conocimiento, ¿tá? ¿Por qué? Porque va a depender de las clases sociales. El autor dice que para las clases sociales bajas es mucho más difícil, ¿no? Acceder al mencionado conocimiento. Entonces, ¿qué dice? Que hay más escolaridad, pero con menos recursos. Entonces, ¿por qué? Porque al existir tanta demanda de estudiantes, la escuela no tiene los recursos para atender a todos. Entonces, Tenti Fanfani trabaja el concepto de alumno yacaré, sobre todo pensando en Brasil, esto, ¿no? El alumno yacaré son los estudiantes que no tienen dónde sentarse. Yo les comento, y ustedes podrán darme su opinión. Miren que acá el autor no está muy alejado. Y me voy a referir a mi experiencia. Yo ingresé a la Facultad de Derecho el año 1990, ahí ingresé, ¿tá? Y teníamos que ir una hora, por lo menos antes, para con suerte conseguir una silla, con mucha suerte. Y gran parte de las veces estamos tomando apunte de los pasillos. O sea, no solamente que no había dónde sentarse, sino que no había lugar adentro del salón, ¿no? Y, o sea, esto lo viví durante un montón de años, hasta sexto, recién que ahí se empezó que en realidad me demoró 10 años, no 6, pero es otro tema. Pero ese concepto de alumnos yacaré que no tienen dónde sentarse. ¿Sus grupos son superpoblados? Les pregunto. O sea como los que están a cargo o los que son practicantes. ¿Cómo es su realidad social? A ver, coméntenme, porque me interesa testear esto. A ver, no. Pues yo trabajo, pero en los nocturnos, que no puedo, es diferente, ¿no? El bachillerato nocturno es... A ver, en Sí. mi caso, a la clase donde voy en la práctica, no, hay muy poco alumnado. Pero mi nuera, que terminó hace un año de la carrera de abogacía, sigue siendo el relato que ella me hizo durante los 4 años de carrera, que tenían que ir una hora antes para ocupar
tener un lugar para sentarse. O sea que la realidad que vos viviste creo que fue igual a la de ahora. Sí, 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 sí. Eso pasaron casi 35 años, ¿no? O sea, entonces es complicado, ¿no? Igual creo ahora, no estoy muy... Claro, cuando hablamos de la parte tecnológica tengo entendido que graban clases en la plataforma de la universidad que se llama la EVA, ¿no? La plataforma EVA, entonces... en la época esta no, íbamos con un grabadorcito, vieron de los chiquitos, ¿no? Con cassette de cinta, pero el problema era que estaba tan tupido todo que ni siquiera podíamos llegar a poner el grabador arriba del escritorio del profesor, porque aparte ya estaba lleno de grabadores chiquitos, ¿no? Entonces era terrible, ¿no? Sí, capaz que como dice una compañera, son ciertas carreras, ¿no? Porque por ejemplo en nuestra facultad, la de economía, no es así. Capaz que en una revisión se llena un salón y estamos uno pegado que no guardamos la distancia de una sí y una no para las revisiones y eso, pero tenemos más clases por Zoom y todo lo demás, ¿no? Capaz que tiene una relación con la facultad de Derecho, ¿no? Capaz sí, que se sigue dando como le pasó a usted. Sí, 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 sí. Acá estoy leyendo un poco el chat. Penino comenta... hoy por hoy no ocurre eso, al menos en mis grupos, ¿no? Comenta, yo doy clase en nocturno, ¿no? Claro, no, claro, pasa que vieron que los nocturnos tienen una realidad que en lista siempre decían, no, es muy particular los nocturnos. Está bueno trabajar en nocturno, pero vieron que es... incluso en nocturno, estoy hablando de secundaria, en realidad es el plan 94, Marta Abramo, ajustado, es semestral y... O sea, es muy particular. Empiezan un montón y después son semestrales, ¿no? Después Ana Rosa dice, tengo 2 grupos de 40 alumnos, cada uno sexto de bachillerato del liceo Echuy, mirá, Echuy, en Echuy, ahí va, mirá. Después Penino, no creo, yo concurría, claro, con cassette, claro, los cassettes, los famosos cassettes de 90 minutos, ¿no? Los TDK, el cassette uno muestra un cassette, chiquilín no sabe lo que es, 17 años, casi que sé. Payares, en mi grupo de práctica son 47, pero no son más de 28. Después Ana Rosa, en facultad, si bien grabar las clases en EVA, hay problemas de organización de los grupos, muy claros, sí, exacto. Payares nos comenta nocturno. Claro, el nocturno yo por eso no, es otra realidad, otro contexto, o sea, es diferente. Ya hay condicionamientos laborales, y sobre todo bachillerato nocturno, familiares, es diferente, sí. Yo también realizo prácticas en nocturno y es difícil. Claro, es todo un tema, y la asistencia, la puntualidad, uno entiende por tema de trabajo, la asiduidad, la puntualidad, llegan tarde, porque es muy complejo. Pero les comento, los manuales de didáctica en los que trabajan, vieron Fior y Lemonnier, ellos hablan que el grupo ideal no debería superar los 25 estudiantes, es lo que plantean estos autores, ¿no? Uruguayos, que dan clase en los posgrados de la universidad. Clave es la postura de ellos, ¿no? Bien, entonces Tenti Fanfani plantea la demanda social por la educación, dice que en algunas zonas no hay escuelas suficientes, entonces se le pide al Estado que construya, ¿no? Pero ¿qué sucede? El tema de la infraestructura, que no alcanza para brindar una buena educación. Yo acá les voy a poner un ejemplo que lo viví antes de la pandemia en particular, y ustedes me dirán sus experiencias, ¿no? Nosotros antes de la pandemia, en mi caso, en lo que es secundaria, bueno, hacer el IPA en Sociología y Derecho son las 2 materias que doy, ¿no? Y desde hace muchos años solamente en nocturnos, ¿no? Elegí, me gusta mucho más lo que es el nocturno, por eso digo que es particular, ¿no? La hora es de media, bueno, secundaria nocturno. Entonces les comento un poco, habíamos arreglado con la sala de Sociología
de un liceo nocturno determinado, trabajar mucho con la imagen, porque vieron que en el plan del nocturno en sociología es bastante pesado. Está todo Marx, Durkheim, Comte, Spencer, o sea, bueno, después Merton, Parsons, todos autores realmente... algunos son el ABC de la sociología, los clásicos, ¿no? Otros son la continuación. Y bueno, y decidimos trabajar con la imagen, con material de YouTube para hacerlo un poco más amigable el tema, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedía? En el liceo había, hablando de la infraestructura, para todo el liceo había un mueble, digamos, ¿no? Con un plasma arriba que, ¿cómo explicarles? Que el plasma estaba como amurado al mueble de madera, como, no sé, soldado en la parte de atrás, no sé cómo, con rueditas, ¿no? Y no sé cómo hacían para subirlo, pero lo subían, ¿no? De la planta baja al primer piso. Estaban entre 3 estudiantes, lo subían ese. Y el mueble andaba para todos lados. El tema es que era el único recurso para todo el liceo, ese televisor. Entonces ahí tenemos el tema de lo que hablaba el doctor de la infraestructura. Después podemos seguir, no sé, por ejemplo, por la falta de accesibilidad, porque en cuantos liceos el laboratorio de informática está en el primer piso, se calcula que el 10% de la población no tiene problemas de movilidad y no tenés ascensor, difícilmente una rampa, entonces eso es problemas de todo lo relativo a la infraestructura, desde edilicia hasta materiales didácticos, ¿no? Hasta, bueno, es lo que plantea el autor, ¿no? Vos, pero no tenés la infraestructura, no tenés los materiales didácticos para trabajar después, ¿no? Bien. Seguimos. Él plantea la paradoja de la educación tardía, ¿no? Entonces, ¿qué plantea? Que se refiere a las clases dominadas, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué marco teórico, qué autores, ¿no? ¿Qué corriente epistemológica habla de clases dominadas, clases dominantes, para ver dónde está posicionado un poco el autor? Porque, ¿quién habla de clases dominantes, dominados? Para ver por dónde estamos, por dónde anda Tenti Fanfani, o sea, a ver. El papel de la escuela, diré yo lo que pone José, bien. Pero ¿quién habla de dominantes, dominados, ¿no? ¿Recuerdan de educación, cultura y sociedad? Clases sociales, dominantes, dominados, que después genera. Claro, es muy bien. Luciana es el marco teórico de Carlos Marx, de Federico Engels, ¿no? Dominantes, dominados, burgueses, proletarios, que después eso genera el paradigma crítico, estamos de acuerdo. Y después tenemos en el siglo XX toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Que son neomarxistas, desde Adorno, un autor interesante, muy complejo, pero Jürgen Habermas, ¿no? Pero básicamente Marx y Engels, dominantes, dominados. Entonces, ¿qué sucede? En este sentido, lo que plantea Tenti Fanfani es que el título es más valioso, a ver si se entiende, el título es más valioso cuanto menos personas accedan a él. Entonces, ¿qué dice? Que el caso del título de bachiller, como hoy se ha masificado, ya prácticamente no tiene valor. Claro, Bourdieu, Passerón, ¿no? Exacto, van en la línea del neomarxismo, Althusser, ¿no? Bien, incluso hasta Paulo Freire. Bien, entonces, a ver, vamos al ejemplo. En 1990, ¿tá? Uno terminaba el liceo con título de bachiller y tenías acceso a determinados, o sea, te abría un montón de puertas el título de bachiller. ¿Y por qué? Porque en ese año, no fue en el 90, fue el 89. Vos terminabas, eran poca la gente del 89 que terminaba este año el liceo, créanme, muy poco, la mayoría no terminaba el liceo. ¿Tá? Examen obligatorio, plan 76, creo que. Entonces te abrió un montón de puertas. Hoy por hoy el título de bachiller, como se ha masificado, no vale nada prácticamente, lo dice el autor. Entonces acá plantea una desigualdad estructural. Dice que si bien las clases bajas acceden al título de bachiller o eventualmente a un título de grado, vieron que hay un montón
de generaciones que por primera vez terminan una carrera universitaria, ¿no? En el Uruguay pasó esto, o sea, en los últimos años. Clases, familias obreras que son primera generación de egresados universitarios. Está perfecto. ¿Qué dice Tenti Fanfani? Que en forma concomitante las clases altas, mientras esa clase baja llega a terminar el bachillerato o a obtener por primera vez, ¿no? Un título universitario, la clase alta está llegando a tener una especialización, una maestría, un doctorado o un postdoctorado. O sea que esa brecha se sigue amplificando. O sea, ¿se entiende? Claro, exacto, posgrado, o sea, maestría ya es ni que hablar, exacto. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, porque hay todo un tema con las maestrías. Ustedes me dirán, sí, la maestría, hay maestrías gratis. Bueno, créanme que la gran mayoría hay que pagarlas, la maestría. Lo hablo por experiencia. Durante un montón de años me estuve moviendo para hacer una maestría en educación. Pero no les quiero mentir, desde el 2008, casi 7 años, hasta el 2014, 15, me estuve moviendo por el IPES, ¿no? Lo intenté en la UDELAR, en la parte de humanidades. Intenté hacer y había cupos, era por sorteo, y nunca, me fue imposible, o sea, casi 7 años, ¿cómo tuve que terminar yendo al CLAE y pagándola? La terminé pagando, creo que al principio en 60, en 80 cuotas. Entonces, digo, que me costó, pero la pude pagar. Pero ¿cuánta gente no la puede pagar? ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Que quiere hacerla, pero no la puede pagar. Es lo que está planteando el autor. Entonces se queda con ese título de grado, ¿no? Que hoy por hoy cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque cada vez más gente está accediendo al título de grado. ¿Qué te serviría? Hacer una maestría, pero la gran mayoría, créanme, siguen siendo pagas. Y no son baratas aparte. No sé si acá hay alguien que ha cursado, incluso en la propia UDELAR, los posgrados, créanme que son caros y son en dólares. O sea que, y es lo que te está diciendo el autor, en otras palabras, cómo la segmentación se amplía, ¿no? Acá estoy leyendo lo que dice José. Freire critica la educación tradicional, claro, propone un modelo que considera como herramienta de dominación. Exacto. He leído también por ahí que Freire, no sé si será cierto, me parece que en 90 días enseñaba a leer y a escribir, ¿no? Me parece, no sé si, bueno, poco tiempo, pero que en 90 días enseñaba a leer y a escribir sobre todo a los campesinos, y que eso era importante porque en esa época para votar en Brasil había que estar alfabetizado, entonces cumplía todo un rol social. Bueno, de hecho, cuando vino el golpe de Estado en Brasil, Freire se tuvo que ir, ¿no? O sea, las misiones pedagógicas de Paulo Freire, que en Uruguay, ¿quién hacía algo parecido? De las misiones, lo habrán visto en pedagogía, capaz, ¿qué maestro hacía misiones pedagógicas? Y en alguna conferencia lo hablamos, en el Uruguay, por el interior, que hacía algo muy parecido a bueno, no alfabetizaba a campesinos, pero intentaba en el Uruguay hacía misiones pedagógicas. Era el maestro Julio Castro, ¿no? En el Uruguay. Esto se ve en pedagogía. Bien. Entonces, después dice que el diploma no siempre coincide con el respectivo conocimiento, ¿no? Que puede dar un reconocimiento, pero un estatus. Claro, y no, porque, a ver, la compañera que tenía una nuera que se recibió de abogada, ¿no? Que hace poco, y claro, y no coincide porque vos tenés de repente 2 cartulinas, ¿no? 2 títulos bueno, antes era doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ahora creo que, no sé si dice abogado la cartulina o no, creo que no es más doctor. Pero bueno, vos tenés 2 abogados, ¿no? Dos cartulinas que dicen abogado. Y claro, y no vale lo mismo porque de repente uno tiene 20 años de experiencia, 20 años litigando, y la otra persona y se recibió hace 2 meses, y no es lo mismo. Entonces, el título no es meramente la cartulina. Entonces, por eso él dice que está
en estado de contestación, ¿no? Bien, después habla del mercado laboral que siempre está cuestionando a la escuela, planteando que la escuela debe ser funcional a él, al mercado, ¿no? Después sigue hablando de inclusión social, perdón, de inclusión escolar y exclusión social. Dice que, esto es interesante, que la escuela es uno de los espacios más incluyentes en el mundo actual, pero ¿qué sucede? Muchas veces la inclusión escolar va de la mano con la exclusión social. Esto es interesante, a ver, lo que plantea José, ¿no? La teoría de la dominación en la educación, según Freire, nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre el papel que juega el sistema educativo en la reproducción de desigualdades sociales. Exacto. ¿Vieron? Lo habrán visto esa pirámide, ¿no? Trabajada por, si no me equivoco, por Lois Althusser. Por Althusser era. Que reproducía la pirámide escolar a la pirámide social. Entonces, que determinadas clases sociales llegaban a determinados niveles de educación y cómo se perpetuaba esa desigualdad social que iba de la mano, ¿no? Sí, claro, ahora lo vamos a ver tal cual lo que dice Rosa, Ana, es el tema de la competencia, responde al mercado laboral, y Tenti Fanfani lo habla, y lo habla que de esto desde hace años, y en Latinoamérica, que desde hace años se está implementando el modelo producto del mercado, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver esto, de inclusión escolar, pero exclusión social. Y esto capaz que ustedes lo ven, dependerán del contexto. O sea, dice que muchos niños, niñas y adolescentes, ¿qué sucede? Están excluidos de bienes y servicios básicos para la vida, como, o sea, por ejemplo, van a la escuela sin comer. Van a la escuela en invierno con poco abrigo porque no tienen ropa. No tienen materiales didácticos, ¿no? En la casa no tienen internet, no, tienen problemas para acceder a la salud, ¿tá? Y entonces eso hace muy difícil el logro del aprendizaje, el logro de la meta, como le dicen ahora, en vez del objetivo, la meta, ¿no? Pero estamos cambiando nombres y hablando de lo mismo en realidad, ¿no? El autor plantea la democratización del conocimiento objetivado, las cosas de la cultura y la concentración del conocimiento incorporado en las personas. Entonces, para describir esta tensión debemos determinar, ¿no?, por un lado, la cultura, ¿no?, lo que muchos sociólogos denominan el capital cultural, ¿no?, que lo planteaba Ana, como conjunto de conocimientos, objetos, sentidos, valoraciones, lenguajes, datos. ¿Vieron que todo esto Pierre Bourdieu lo trabajaba, ¿no? Que han sido creados por el hombre a lo largo de la historia y existen bajo tres formas típicas, ¿no? Habla de la cultura hecha cosa o cultura objetivada, y acá entran los textos, recetas, herramientas, productos de los agentes sociales que tienen existencia exterior y que se pueden distribuir. O sea, como se distribuye dinero, libros, o como quien distribuye de repente la Magallanes que estamos utilizando ahora, por ejemplo, ¿no? O una tablet. Sí, ¿está bien? Entonces ahí vos lo podés distribuir, vas a la escuela y lo distribuís, bárbaro. A ustedes creo que en tercero les van a dar una Magallanes, si no me equivoco. Perfecto, eso sería cultura hecha cosa o cultura objetivada. Pero después viene otro aspecto, que es la cultura incorporada, que está interiorizada en el cuerpo humano bajo la forma del saber hacer, leer, escribir, programar o cultivar, por ejemplo. ¿Está bien? La cultura institucionalizada, que es creación de los sistemas escolares de los estados capitalistas. ¿Está bien? Y ahí viene la tensión entre demandas crecientes al sistema escolar y las capacidades para satisfacerlas, ¿no? Se tiende a esperar casi todo de la escuela. ¿Qué plantea el autor, ¿no? Que esto también interpreto que tal vez lo hayan visto en pedagogía o en didáctica. Dice que lo importante es aprender a aprender, ¿no? O sea, aprender a aprender. Bien. Entonces,
dice que un sujeto que sabe leer, escribir y además conoce las funciones de cálculo básico, que a mí me llama la atención la cantidad de personas que no conocen las funciones de cálculo básico, pero personas que terminaron en el liceo, ¿no? Que está en condiciones de aprender cualquier otra disciplina, tanto humanidades como las científicas. ¿Está bien? Entonces ahí plantea la tensión entre el programa escolar y los aprendizajes extranjeros, ¿no? Dice que la escuela nunca tuvo el monopolio del aprendizaje. Dice que la vida misma es aprendizaje. Pero en determinada época el sistema escolar tenía cierto monopolio de la información y transmisión de los conocimientos formales. ¿Qué sucede? Hoy más que nunca abundan otras fuentes del saber y las nuevas generaciones las frecuentan en forma sistemática. Y bueno, les pregunto a ustedes que tienen alumnos a cargo, ¿y cuáles son esas nuevas fuentes del saber que los estudiantes frecuentan en forma sistemática y permanente, cotidiana? ¿Cuáles serían? Y que los estudiantes y nosotros también, claro, las redes, pero sí, las redes, la inteligencia artificial, el chat GPT y todo, pero, ¿no? Un chat GPT, ¿no? Y después ni que hablarlo de las redes, claro, exacto. Entonces, lo que plantea que el interés por el conocimiento es la condición para realizar el esfuerzo de aprender, ¿no? Que el aprendizaje demanda trabajo por parte del estudiante, del aprendiz, y si no hay interés en un tema de la cultura, es difícil que se logre un aprendizaje significativo. Habrán visto el concepto de aprendizaje significativo, no sé, de autores, interpretos, no sé, como Vygotsky, ¿no? Brunner, no sé. El aprendizaje significativo, estamos de acuerdo que es un aprendizaje que provocado por la metacognición, ¿no? Cuando, que va más allá de un aprendizaje de corte memorístico. ¿Se entiende? Ese es el logro del aprendizaje significativo, ¿no? Cuando logras unir teoría con práctica, ¿no? Bien, entonces se da la tensión entre el conocimiento y la cultura como derecho y como mercancía. O sea que las sociedades capitalistas tienden a extender la lógica del mercado a todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Las evaluaciones muestran que la calidad de los aprendizajes disciplinares básicos, ¿no? Disciplinas básicas como matemática, lenguaje, inglés, ¿no? Es proporcionalmente superior en las instituciones privadas de élite que en las públicas, ¿no? Esto lo plantea claramente el autor, ¿no? Bien, después plantea a quién le interesa una educación pública y para todos, plantea. Bueno, él dice que los que están objetivamente interesados en una educación para todos serían, si bien los excluidos del conocimiento poderoso, vieron que es un concepto que el autor sistemáticamente nombra, ¿no? Conocimiento poderoso, ¿no? Los que están excluidos del conocimiento poderoso, que vale tanto para acceder a un trabajo digno y bien remunerado como al respeto social. ¿Está bien? Dice que lo paradójico es que las clases subordinadas o dominadas, lo que hablábamos, no tienen conciencia de la dominación cultural que padecen. ¿Tá? O sea, la clase dominada no sabe que está dominada culturalmente. Dice que los más ricos pueden comprar la educación al precio del mercado, ¿no? Y que la expansión de la educación privada en Latinoamérica es un indicador de esa tendencia. ¿Está bien? Créanme que esto es así, en Uruguay lo podemos comprobar en forma empírica. Hace muchos años, a inicio de los 90, eran muy pocas las privadas, ¿no? Año 90, o sea, muy pocas las privadas, las universidades privadas, y tenían muy pocas carreras. Después fueron creciendo, ¿no? O sea, estaba la Católica, ¿no? Después fueron, bueno, hoy tenemos la Católica, la de Montevideo, el CLAE tenía poquitas carreras, hoy por hoy es universidad, antes era instituto universitario. Hasta el ACJ es un instituto universitario, ¿no? Que da,
han crecido notoriamente las universidades privadas. Hay otras más que se me están yendo, ¿no? Son nuevas y bueno, y cada vez hay más, cada vez la ORT tiene más carreras, por ejemplo. O sea, y esto lo plantea el autor que se ha dado en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces dice que los grupos dominantes deben entender que es mejor invertir en educación que pagar el costo de la exclusión social y cultural en materia de desintegración comunitaria. A ver, lo que está diciendo el autor, se entiende, es que es mejor invertir en educación que en cárceles. Con otras palabras, es lo que está planteando. No sé si lo pudieron bien. Dice que otra tensión se da cuando los agentes públicos se burocratizan y tienden a conservar rutinas en los modos de hacer las cosas y resistir cualquier innovación. Esto es cierto, ¿no? Lo que plantea el autor, y esto se trabaja mucho en sociología, bueno, que ahora se llama Educación, Cultura y Sociedad, con un autor norteamericano, Robert Merton, que trabaja el concepto del, vieron en los tipos de adaptación social, del ritualista, supongo que lo habrán visto, la de los modos de adaptación, medios, fines. El ritualista que siempre hace lo mismo, la misma rutina, el mismo formulario y se resiste al cambio. Bueno, esto lo plantea Robert Merton respecto de la sociedad de los burócratas norteamericanos de hace 100 años. O sea, lo plantea este concepto y lo desarrolla en sus diversos libros, ¿no? Bien, entonces, dice Tenti Fanfani que cuando los grupos dominantes son lo suficientemente poderosos para determinar la política fiscal y el gasto público, ¿está bien? Estos son conceptos que manejan muy bien ustedes, política fiscal y gasto público, es probable que favorezcan a la educación privada, pues ellos mismos resuelven sus necesidades de aprendizajes recurriendo al mercado. Dice el autor que muchos funcionarios de un país que manejan la educación pública mandan sus hijos a la educación privada, ¿no? Acá concluye ese tema 1. ¿Está bien? No sé si quieren agregar algo, si no pasamos al tema 2, que es el conocimiento como capital, ¿no? Que esto no iba para la prueba, pero vamos a ver ahora. Entonces sí, acá aparece el concepto de capital cultural, que hoy lo estaban nombrando por aquí, ¿no? El capital cultural dice que puede estar más o menos concentrado como cualquier otro, ¿tá? Dice que el capital cultural tiene dos componentes básicos. Por un lado, los valores, criterios, normas, la política, modelos estéticos. Por otro lado, el conocimiento científico y técnico, que este conocimiento se lo apropian las clases dominantes, científico y técnico. Dice que el poder de los conocimientos y diplomas surge para legitimar las posiciones de privilegio de las clases dominantes. Y acá a lo que se refiere es a la meritocracia, a todo ese concepto de la meritocracia que también se trabaja mucho en sociología, y les comento que esto lo vamos a trabajar en el segundo semestre de acuerdo al Estatuto del Funcionario Docente, ¿no? Y bueno, nuestra carrera docente es altamente meritocrática, o sea, sistemáticamente nos están midiendo en los distintos llamados, ni que hablar cuando tenga que concursar para la efectividad. ¿Por qué? Por nuestros méritos. Y estamos de acuerdo, y cada mérito está tasado, tiene un valor. ¿A qué me refiero? Hay un llamado, ya sea concurso, llamado aspiraciones. Después vamos a ver la diferencia. Entonces te dice, en las bases dice, bueno, título de grado afín, ¿no? Título de grado, tantos puntos. Segundo título de grado afín, tantos puntos. Posgrado, especialización, tantos puntos. Maestría, tantos puntos. Doctorado, ponencias, tantos puntos. Publicación. Es todo meritocrático y cada mérito tiene un puntaje determinado. ¿Está bien? Informe de dirección, coeficiente tanto, ¿no? Informe de inspección, tanto. Antigüedad, tantos puntos por año. Créame que claramente cada mérito está tasado, está establecido cuánto vale cada mérito, ¿no? Bien.
últimamente les comento, se le está dando mucho puntaje a los posgrados, que antes no pasaba en otro llamado, últimamente sí. Pero bueno, ya lo veremos en el segundo semestre, pero reitero que es altamente meritocrática. Si ya están en alguna lista, la deben haber vivido todo esto de los méritos, lo deben haber comprobado en forma empírica, ¿no? Ya sea en secundaria o en la UTU. Y bien. Entonces, ¿qué plantea el autor? Que el conocimiento se va actualizando, cambia la forma de enseñanza, ni que hablar. Ahora, esto antes era imposible tener esta plataforma y no hace tantos años. Y hoy por hoy les comento un dato interesante, porque uno puede criticar, pero que antes, la nostalgia, ¿no? No, lo bueno era lo de antes, que era presencial. Pero miren que no es así, porque la tendencia en las universidades a nivel mundial, y acá ya entra Europa, Estados Unidos, no tengo referencias de las asiáticas, ¿no? Ese dato me falta. Pero sí a nivel de Europa, Estados Unidos, van en la línea de lo semipresencial y van en la línea del formato virtual. O sea, este dato es empírico, o sea que, digo, yo lo relativizo, eso de más allá que sí, que tiene que haber encuentros presenciales y que va a depender de la especialidad, ¿no? Bien. Que no es lo mismo una carrera de electrotecnia que un profesor de filosofía o de historia, ¿no? Que, bueno, ahí la práctica obviamente que te va a requerir otro tipo de presencialidad, pero bien. Entonces, lo que plantea el autor, que el conocimiento se va actualizando, cambia la forma de enseñanza. Sí, se debería intentar establecer una metodología activa. Acá José nos comenta que Fanfani critica la idea de meritocracia, sostiene que el éxito educativo depende únicamente del esfuerzo individual y considera una falacia que oculta la desigualdad de origen y las desventajas, exacto, que enfrentan muchos estudiantes. Y sí, tal cual, ese ya lo que dice José parafraseando a Fanfani, es así, ya lo van a ver. Créanme que hay un montón de compañeras de generación mías del IPA, digo compañeras porque eran casi todas chicas, era un grupo altamente feminizado, que sigo en contacto con por lo menos 3 de ellas hasta el día de hoy. Algunas son directoras en secundaria, y alguna en particular me decía: mirá, Daniel, a mí me hubiera encantado hacer una maestría en educación, por más que lleva tiempo, que lleva, años, pero no la pude pagar. O sea, no, hice el curso de directora, que es gratis, ¿no? Que es 1 año. Dice, soy directora, pero me hubiera encantado, sí, hacer una maestría para poder incluso intentar postularme a dar clase en el IPA, pero realmente económicamente no me alcanzaba. Entonces, lo que está diciendo José, lo que dice Tenti Fanfani, y es así. Digo, es así. Ya, y les contraargumento, los que no, pero hay maestrías que son gratis, sí, hay, pero son pocas, y es difícil acceder, volvemos a lo mismo. Es muy difícil acceder. No cubre las necesidades ni cerca de quienes aspiran. Pero bien. Entonces, lo que ni que hablar, que el autor critica a la meritocracia, porque vos el mérito lo vas a poder sostener de acuerdo a tu poder económico, si podés pagarte o no, ¿se entiende? Ese posgrado o ese diploma. Un diploma es 1 año, pero igual es caro, hay que pagarlo. Digo, créanme que averigüen en clave cuánto sale un diploma que es 1 año y les va a llamar la atención. No sé, incluso hasta el diploma más barato hay que tener 6-7 mil pesos todos los meses para pagar. Digo, no es, ¿no? Pagando un alquiler, pagando y como barato, ¿no? De ahí para arriba. Bien. Entonces, dice que las clases dominantes, dice Tenti Fanfani, ¿no? Siempre estamos
hablando del autor. Dice que las clases dominantes buscan quedarse con los saberes poderosos. Dice el autor que los intelectuales no controlan el capital político ni el económico. Entonces, los intelectuales no forman parte de la clase ni dominante ni dominados. O sea, el intelectual no. Entonces, hay diferencia de conocimiento de competencias. ¿Tá? Lo que hablábamos hoy. Dice que el conocimiento es mayor a la competencia. ¿Tá? Dice que en la escuela existe una preeminencia de la enseñanza de los conocimientos científicos, ¿no? Dice el autor que en América Latina las reformas, esto es textual, que en América Latina las reformas van de la mano de las competencias. Esto lo plantea textualmente el autor. Dice que en lo que refiere a aprender la cultura común, dice que en toda sociedad es necesario que los ciudadanos compartan una cultura común. Y ahí habla de 3 dimensiones de la cultura común. La llamada lógica epistemológica. Antes de seguir, les voy a preguntar qué es la epistemología, más allá que es una materia que creo que la van a ver en tercero. ¿Qué es la epistemología? A ver, ¿qué significa epistemología? ¿A qué nos referimos? A ver, epistemología, ¿qué es? A ver. Acá el autor habla de lógico epistemológico, ¿no? Lógico. La lógica, pero ¿y epistemológico? A ver. Claro, es lo que dice Elena, la ciencia del conocimiento. La epistemología sería esa parte de la filosofía, ¿no?, que se encarga de investigar el conocimiento, entre comillas, científico. Claro. ¿Sí? ¿No? Y entonces ahí tenemos grandes epistemólogos. Nosotros, ¿se acuerdan que al inicio del curso vimos algunos, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que hablamos de Karl Popper, del falsacionismo de Popper, es un epistemólogo potente, ¿no? Hablamos del cómo Popper critica a los positivistas, ¿no? Cómo Popper critica a los verificacionistas. También vimos a Thomas Kuhn, donde ya el conocimiento es relativo y él habla de el paradigma. Después vimos a Edgar Morin, que es muy interesante y ya plantea que el conocimiento es de corte interdisciplinario, ¿no? Vimos a Paul Feyerabend, ¿se acuerdan? El popperiano disidente, que ya es contra el método, que plantea un anarquismo metodológico, ¿no? Vimos algo de la escuela de Frankfurt, muy por arriba, ¿no? Vimos algo del Círculo de Viena, que para algunos son los neopositivistas, ¿no? Y bueno, ustedes todo esto lo van a retomar, sobre todo, ni que hablar, Paul, Kuhn, como es Popper, Kuhn, Feyerabend, Morin, en epistemología. Exacto. Entonces, lógico epistemológico es eso, una concepción de conocimiento determinado. Después habla de la dimensión patrimonialista, dice que se construyen en base a las particularidades de una sociedad determinada, ¿no? Los conocimientos disciplinares, que son la base para aprender los saberes más complejos. Entonces habla de la oposición entre el conocimiento verdadero, por un lado, y el conocimiento útil, práctico e instrumental. Dice que los conocimientos son acumulativos, se puede plantear, se suele plantear que el conocimiento debe estar a disposición de la humanidad, que se renueva. Esto es importante. El conocimiento se renueva en periodos de tiempo cada vez más cortos, ¿tá? En parte, ni que hablar, producto del avance tecnológico, ¿tá? El tema de la cultura familiar y la cultura escolar, para entender la experiencia escolar de niños, niñas y adolescentes, debe tomarse en cuenta la relación con la familia. Entonces dice que el éxito o el fracaso escolar se entiende en base a la metáfora de la herencia cultural. Todo lo que estamos hablando hoy de capital cultural, ¿no? de Bourdieu, de Passerón. Dice que lo que se aprende antes de ir a la escuela es fundamental para la herencia cultural, y eso va a depender de lo económico.
y determina una gran brecha entre las clases altas que acceden a una adecuada salud, alimentación, vivienda, higiene, ¿no? Vestimenta, deporte, ¿está bien? Recreación, que eso influye en lo que hace referencia al conocimiento heredado, ¿está bien? ¿Se entiende, no? No es lo mismo si tenés todo para ir a estudiar que si vivís en un lugar, un asentamiento donde no tenés luz, no tenés agua potable, donde no tenés baño, donde no comés. ¿Se entiende? Para mí esa metáfora del sol sale para todos es una falacia. Depende, ¿se entiende? ¿Dónde estamos parados? A ver, vamos a trazar, perdón por la metáfora futbolística, pero a ver, si empezamos el partido, ¿no? Y arrancamos 5-0 abajo, nomás salimos a la cancha y arrancamos 5-0 abajo, es muy difícil, no sé si se entiende, es muy complicado, ¿tá? Y es lo que está planteando con otras palabras Tenti Fanfani, el tema clase alta, clase baja, es muy complejo si vos a esa clase baja no la dotás de una buena alimentación, vivienda, para que pueda alcanzar determinados logros en materia educativa, porque si te aparece el lunes a una clase y el chiquirín, digo, pues, esto me pasaba a mí cuando daba clase en el día, y no es ahora, hace algunos años, y no comió nada prácticamente durante todo el fin de semana, es muy complicado, y viene por la beca de la cantina, es muy complicado hacerle entender, no sé, el marco teórico de Theodor Adorno y de Jürgen Habermas, ¿se entiende? A ver, acá dice Ana, tengo un alumno que cuando hay tormenta muy fuerte, claro, sí, tal cual. Sí. Yo cuando trabajaba también el día pasaba, me acuerdo, días de tormenta y un poco de lluvia, ya un grupo de estudiantes que no podían ir porque esto en Canelones, ¿no? Porque se inundaba una cañada y era un asentamiento que quedaba un poco más que aislados. Y entonces de eso estamos hablando, de estos aspectos, ¿no? Bien, entonces el autor plantea, esto es interesante, el populismo y la ilusión de la indiferencia entre tipos de conocimiento. Cuidado que no se está refiriendo al concepto de populismo en la línea de lo que puede ser, no sé, Getúlio Vargas, ¿se entiende? O Perón, no se está refiriendo a esos populismos, o Collor de Mello, no sé, en Brasil. No se refiere a ese populismo como... se refiere a... Es otra acepción del término populismo, ¿está bien? No, digo, para aclarar, porque uno lee populismo y se piensa... No, va por otro lado el tema populismo. Es un enfoque distinto. Dice lo siguiente, dice que los intelectuales observan las diferenciaciones sociales y piden más recursos, ¿está bien? Piden más Estado, con la finalidad de mejorar los servicios, con la finalidad de establecer lo que los sectores populares no pueden expresar, ¿está bien? O sea, el intelectual reclama más Estado, más servicio, ¿no? Y es la voz de ese sector popular, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Acá también hay una crítica del autor al intelectual. Dice que esta peculiaridad se puede caracterizar en base al discurso académico, y yo lo puse entre comillado porque es una palabra textual, populista. Entonces, ¿qué dice el autor? Que esto genera tensiones, debates, conflictos, ¿tá? Entonces, desde el punto de vista sociológico, no es posible ocupar dos posiciones en el espacio social. Esto es muy interesante. Dice que sos una cosa o la otra. Dice que o sos profesor universitario, académico, intelectual, o sos, la otra es obrero, pobre, pueblo. Una cosa o la otra, ¿no? Bien. Entonces, claro, esto acá no iría, por ejemplo, no sé, Paulo Freire no estaría de acuerdo con esto y el maestro Julio Castro tampoco. ¿Se entiende? Ahí va, ahora. Entonces, ¿qué dice el autor? Que el intelectual populista entiende que lo mejor que puede hacer
por y con el pueblo es ponerse en su lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tentti Fanfani manifiesta que muchas veces los intereses de las clases populares están alejados de lo que los intelectuales populistas manifiestan, ¿no? Entonces, en lo que respecta al conocimiento, el populismo sostiene la igualdad de valor entre todas las formas culturales, pero no tiene en cuenta que el capital cultural vale en un determinado espacio social. Esto lo voy a explicar ahora, esto es importante, que el capital cultural vale en un determinado espacio social. Ahora lo voy a explicar, voy a leer lo que dijo, lo que pone, lo que escribe Ana y lo que escribe José. Ana, sí, lo leímos, lo de Ana lo habíamos leído, el problema de accesibilidad, ¿no? Y el tema de la merienda también, del liceo, de la beca de cantina, ¿no? Que le llaman. Después, José escribe: Fanfani, populismo, según se argumenta, promueve una visión simplista y homogeneizante del conocimiento, negando las diferencias y jerarquías exactas entre los distintos tipos de saberes. Esta ilusión de indiferencia se sostiene que puede tener consecuencias negativas, ya que, claro, desvaloriza el conocimiento especializado y dificulta, exacto, la toma de decisiones informadas. Es tal cual. Yo quería poner un ejemplo de que el capital cultural vale en un determinado espacio social. Y para intentar, vamos a tomar el ejemplo de la compañera, ¿no? Que comentaba que la nuera se recibió hace poco de abogada, ¿no? Hace una hora y pico atrás. ¿Por qué el capital cultural vale en un determinado espacio social? Y porque, a ver, el tema de la abogacía es algo que, créanme, el 90%, a ver si se entiende, pero al revés, solamente el 10% de los abogados, se queda con el 90% de los casos importantes. El 10% restante de los casos, se entiende, se reparte entre el otro 90% de los abogados. Entonces, cuando vos vas a acceder a un caso importante, desde lo económico, un caso, porque hay casos y casos, y se da dentro de determinado espacio social, dentro de determinados clubes, bueno, ¿y a quién me recomendás de...? Entonces, aparecen determinados apellidos que se repiten, ¿no? y que siempre se quedan con los mejores casos. Les pongo un ejemplo del abogado. Eso va en la línea y se repite en los distintos ámbitos, créanme. Es lo que dice Tentti Fanfani: el capital cultural vale dentro de determinado espacio social. O sea, se está refiriendo a las clases, clase alta, ¿no? Bien, va en esa línea lo que está planteando el autor. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Acá viene la crítica, y que José lo decía también, que por un voluntarismo el populismo desvaloriza el conocimiento científico-tecnológico, ¿no? Y ahí dice Tentti Fanfani: pero aunque parezca paradójico, para dejar de ser dominados, los grupos subordinados necesitan acceder a los recursos de los dominantes, entre los cuales se encuentra el conocimiento científico-tecnológico, que es un conocimiento realmente fundamental, ¿no? Entonces ahí tenemos una crítica del autor a esos intelectuales llamados populistas, ¿no? Bien. Entonces, claro, los contactos, es el tema de los contactos. A ver, y para todo, nosotros, un ejemplo micro y macro, ¿no? Ejemplo micro y macro. A ver, vamos a poner un ejemplo micro, el tema nuestro, el tema contactos de la educación, ¿no? Que está un ejemplo micro que no porque ojalá, aunque dice, nunca pude acceder a ningún contacto, todo lo que hice fue mediante concursos, sí. Pero el tema de los contactos, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Inicio de los años 2000, ya había terminado el IPA, estaba re complicado para ejercer, bueno, el ejercicio profesional estaba re complicado, y para tomar horas era un suplicio. En secundaria, en la UTU, créanme que estaba hace casi 24 años, ¿no? Inicio del año 2000.
estaba re complicado. Tomaba un grupo de sociología en la noche, estaba bravísimo. Uno se queja ahora, no había hora, estaba en la UTU prácticamente, no, tampoco, no, estaba. Entonces ahí por el 2000, aparte de la crisis, 2002, en el Varela, la que era profesora mía de didáctica, fue así, la que era profesora mía de didáctica, que era escrita en el Varela, para ver que vean cómo son los contactos, ¿no? Deja el Varela, la inscripción, porque pasa en inspección de derecho. ¿Tá? Entonces, del Varela le pide que a ver si podía recomendar algún, entre paréntesis, joven egresado. En esa época era un joven egresado, hace 23 años. Entonces, ella nos recomendó a 4. Estaba entre esos 4. Había un sociólogo que era profesor de derecho, creo que, o sea, todos teníamos doble titulación, ¿no? Entonces y ahí accedí por medio de, lo que hizo fue presentarme nada más a la entrevista con el director general del Varela, que presenté meritocrático, la carpeta, todo iba de corbatita, que fue una entrevista rarísima que tuve el inspector de Varela, que había sido un ex inspector jubilado. O sea, lo único que me miraba, ¿no? A ver cómo, y miraba mi escolaridad, ¿no? Y me hizo unas preguntas, ¿no? Me miraba la escolaridad con una regla, miraba, o sea, con qué nota había salvado cada materia, fue rarísimo, ¿no? Y miraba todo, después la escolaridad, todo bien meritocrático. Y sigue hablando y en un momento golpea, Blum, el escritorio, y dice, porque en este instituto se respeta la laicidad. Ahora se puede ir. Me fui, no, algo no le gustó de la carpeta, no sé qué habrá pasado acá, o no. Me fui, ¿no? Y lo raro fue que los 2 días me llama la secretaria del director general para avisarme que me había elegido para ocupar el cargo de ese adscripto, que ahí estuve unos años, después ya, no, eran muchas horas, eran 40 horas. A los 5 años ya renuncié porque no, era demasiada carga horaria. Pero eso, ¿a qué quiero? Fue por un contacto, por la profesora de didáctica, que fue un inspector que nos recomendó, que, como le digo, 4 o 5, y si no hubiera llegado, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por el contacto, y estamos hablando de una chiquita, ¿no? De una inscripción en un colegio privado, que en esa época pagaba muy bien, después pasó lo que pasó con el Varela, pero si no hubiera sido por el contacto, y nunca, si hubiera ido por la mía, se entiende, a presentar la carpeta, hubiera quedado encajonada, nunca hubiera llegado a nada. La inspectora me consiguió la entrevista nada más, ¿no? Y bueno, y después, extrañamente, pude salvar el escollo del director general, que fue tal cual la entrevista, ¿no? Y ahí pude entrar, ¿no? Pero al preuniversitario del Varela. Un ejemplo y hay un montón de, ustedes verán, esos son los contactos de lo que está estableciendo el autor. Les conté un caso totalmente nimio, ¿no? Algo realmente, pero imagínense los contactos a otro nivel, que uno no para tomar o tal caso o ocupar tal puesto, ¿no? Eso es lo que está diciendo el autor, ¿se entiende? Y les puse un caso práctico que ustedes. Bien. Entonces vamos al tema 3, que es la educación escolar como asunto de Estado. ¿Tá? La educación escolar como asunto de Estado. Entonces acá se debe establecer el concepto jurídico de Estado. Ustedes ya lo manejan muy bien porque tienen un montón de materias jurídicas. Ni que hablar que el Estado se compone por 3 elementos, ¿no? La población, territorio y el poder estatal o estático. Entonces lo que plantea el autor es, plantea 2 monopolios del Estado, ¿no? Habla de la violencia física y habla de la violencia simbólica, ¿está bien? Entonces dice que en el marco institucional se da la interacción entre docentes y alumnos y se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces él habla de 2 dimensiones, ¿estamos de acuerdo? Por un lado, la enseñanza como dimensión social y por otro lado habla de los agentes, tanto estudiantes como docentes. Entonces dice que la escuela se encuentra inserta en el sistema capitalista. En ese sistema capitalista nosotros vislumbramos
dos tipos de violencia. La violencia física, cuyo monopolio está depositado por el Estado en la institución policial y militar, que es fácil de percibir por el uniforme, no sé por lo que fue. Pero lo que es más difícil de percibir es el otro monopolio de la violencia, que es la violencia simbólica, ¿no? Esto lo habrán visto con Bourdieu, Passerón. De hecho, el autor cita textualmente a Pierre Bourdieu, ¿no? Y la violencia simbólica es la capacidad del Estado de imponer creencias, sentidos, representaciones del mundo, que busca legitimar su accionar, ¿está bien? Para construir ciudadanía de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus creencias, ¿está bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo? Pregunta el autor. Y él mismo se responde, y bueno, mediante un sistema de inculcación desde lo que son celebraciones patrias, símbolos, ¿no? Símbolos nacionales, la bandera, ¿no? Les comento, en un grupo presencial que tengo en un instituto me llamó poderosamente la atención que no que no sabía, que una semana antes pregunté si sabían que se celebraba el 19 de junio y prácticamente todo el grupo que no desconocían que se celebraba ese día. Entonces parecía que algo estaría pero acá el autor habla, ¿no? De celebraciones patrias, de símbolos, del escudo nacional, la bandera. Y a mí me gustaría agarrar a la persona común y corriente y mostrar el escudo nacional. Bueno, acá está el escudo. ¿Usted sabe qué representa el buey, el caballo? Yo creo que no, pero bueno, está eso, no sé. No. Tenti Fanfani dice que ahí se construye ciudadanía, celebraciones patrias con los símbolos, ¿no? Bien. Dice que el Estado necesita tener un nivel de aceptación y legitimidad. Dice, ¿no? El Estado, como no habla del gobierno, son dos cosas distintas, habla del Estado. ¿Está? Ahí va. Claro, sí, el caballo de la libertad, el buey, la abundancia, ¿no? Bien, exacto. En la bandera, la franja, bueno, todo pues tiene un significado, bueno, pero está. Sí, la justicia, ¿no? Exacto. ¿Qué más integra? ¿Falta algo? ¿Qué más integra el escudo? A ver, que capaz que hay gente que se hincha de... ¿no? El buey, la abundancia, sí. el equilibrio, Sí, la justicia, ¿no? El equilibrio, la justicia, sí. la libertad. Y algo que capaz que hay gente que se hincha de... ¿Qué más está en el escudo? ¿Qué nos falta? A ver. Claro, por eso le pregunto, ahí va, que capaz que la fortaleza, que capaz que hay, por eso le decía, capaz que hay alguien que se hincha de ese cuadro o del contrario que es Rampla, pero por eso les tiraba eso. Pero sí, claro. Bien, entonces después el autor vieron que dice que el Estado como representante del interés general o como representante de un instrumento de las clases dominantes, que son dos visiones del Estado, ¿no? ¿Qué plantea el autor? Y busca un consenso, como propone Bourdieu, para impulsar el orden social. Entonces, ese consenso implica que hay cosas que compartimos todos más allá de lo político, ¿no? Valores, por ejemplo. ¿Tá? Bien. Capaz que alguno me dice la selección. Sí, ni que hablar. Claro, nacional. Bien, las luchas en el interior del Estado y los actos de Estado plantea, ¿no? Dice que en los gobiernos liberales o conservadores es probable que los ministros de educación, los docentes, directores, inspectores, defiendan la escuela pública porque son profesionales de la educación, dice.
y que de acuerdo a lo antes establecido el interés corporativo de esos grupos, docentes, directores, inspectores, que coincide con el interés general. Bueno, eso se los dejo planteado a ustedes para que digan si es, digo lo que dice el autor. Después habla del Estado como educador y plantea nuevamente la discusión Estado, mercado y escolarización. Dice que el Estado mediante la educación crea la identidad nacional, se alfabetiza a la población y se genera cultura, se crea la historia. Volvemos a lo anteriormente dicho. Un ejemplo, Artigas, la batalla de las piedras, cuando se enseña geografía, los límites. No sé si vieron, hay una película de Artigas, hay mucho escrito, ¿no? De Artigas y, bueno, ¿no? La figura de Artigas como... Bien. Entonces a nivel educativo se da una discusión entre Estado y mercado. Para algunos agentes sociales el mercado, esto es interesante, para algunos agentes sociales el mercado debe controlar la oferta educativa, o sea, el mercado controla la oferta y el Estado controla la demanda. Esto es para algunos. Para los que defienden esta visión, la educación no sería un derecho, sino una mercancía como cualquier otra, ¿no? El neoliberalismo educativo considera que el Estado es una institución incapaz de adaptarse a los cambios del mercado de trabajo. Entonces tenemos por otro lado quienes consideran que la educación es un derecho y no una mercancía, que entienden que la educación es una forma para la democracia, para la no discriminación, para lo que significa inculcar valores, ¿no? Entonces, en este sentido, el Estado y educación en el contexto educativo contemporáneo, en este caso, el monopolio de la violencia simbólica del Estado no supone que todas las instituciones escolares sean públicas de lo jurídico. ¿Qué es lo que sucede? Yo en este punto no quiero profundizar mayormente porque leyéndolo interpreto que se refiere mucho más a la realidad jurídica de la Argentina que a lo que sucede en nuestro país, porque no me conta, ustedes capaz que me pueden corregir, que en el Uruguay haya lo que él plantea en esta última parte del tema 3, que son instituciones educativas, a ver si se entiende, privadas, pero que son subsidiadas por el Estado y que a su vez esas instituciones tienen alumnos de distintas clases sociales. No me conta que exista esta figura jurídica en Uruguay, ¿no? O sea, privadas subsidiadas, o sea, que el Estado ponga dinero, no me... En mi opinión, esta figura no existe. Ustedes me dirán si yo como tal subsidiada, sí me conta que hay 2 o 3 liceos llamados de PPP, de participación pública privada. Ustedes que son de administración manejan ese concepto jurídico, ¿no? La participación pública privada. Pero no sería lo mismo una participación pública privada que una institución educativa subsidiada por el Estado. En la Argentina hay, sí, pero no me consta que sea esto inherente, por lo menos a nuestro país. Desconozco el resto de Latinoamérica, ¿no? Pero a la fecha no. Como digo, ¿ustedes tienen alguna referencia que puedan, no sé? Yo creo que no, pero por eso es que no. A ver. Sí, por eso me parece que no habría, ¿no? Bien, entonces nosotros aquí tenemos, a ver, exacto, yo creo que no hay. Acá tenemos entonces digamos, analizados del tema de la escuela bajo sospecha, capítulo 1, 2 y 3 de la UTED. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguna? A ver.